Bueno, bienvenidos. Hoy, recordemos, estamos en el mes de Escorpio, en la semana mental, en el día del chakra raíz. Bueno, quería decirles a todos, recordarles lo siguiente. Y es que, em, am, por lo visto, todos estos días he estado canalizando. ¿M? Un poquitito, nada más, pero he estado como canalizando. Em, Han venido seres de diferentes orígenes, de diferentes índoles, y, y cada uno va a compartir unas pocas palabras y sobre todo una, ¿cómo se dice? Sobre todo un poco de su energía y su presencia. Y lo que quería decir de esto es que las cosas que hagan o que digan, am, mm, ¿cómo decirlo? Las cosas que hagan o que digan no significa que lo están haciendo con todos, ¿sí? Con todos, sino que están conectando datos en general, ¿sí? No es que están hablando, conectando a personas, a todos, digamos, a los 3000 y pico, los que escuchan después, sino que están conectando datos entre las tareas que estamos haciendo, ¿sí? O sea que a lo mejor no tiene nada que ver con ustedes, a lo mejor tiene que ver con otras cosas, con otras personas, ¿sí? Lo digo para que no crean que en las alineaciones yo estoy haciéndoles algo a ustedes. No, simplemente aparecen para poner códigos o datos de cosas que yo necesito o que en la red necesitamos para trabajar esto concreto. Yo, en primer lugar, yo no, no juzgo a ninguna de estas informaciones. Simplemente tomo en conciencia de que estén alineadas con mi coherencia. Obviamente, los seres que uno canaliza suelen estar dentro de su coherencia, ¿no? O sea, si no, no podrían hablar. Pero trato de que estén dentro de mi misma vibración y de mi mismo eje, ¿m? De información. Por lo tanto, no es que va a venir alguien a decir algo en contra o algo fuera de lugar, sino que siempre va a venir alguien que esté en relación a lo que yo estoy trabajando en ese momento, si no, no podría realmente canalizarlo, ¿sí? Bueno, eso también para que se sientan desde mi parte, porque ahí no queda más confianza, desde mi parte, que sepan que no es cualquier entidad que viene, sino las que están en resonancia conmigo. O sea, que si yo estoy hablando así y viene un ser y habla atrás de mí, es casi como hablar conmigo, básicamente, porque va a estar en mi resonancia. Y por otro lado, la última de ayer, que la red, el mensaje de ah, el mensaje de la red que decía, están atrapados en mí hasta que se conviertan en mí. Me gustaría explicar eso un poco mejor ahora que ya estoy más presente en mí mismo. Ayer estaba como todavía medio fuera. Entonces voy a explicar esa frase. Están atrapados en mí hasta que se conviertan en mí. Estar atrapados en la red, estar atrapados en mí, como dijo. El concepto de estar atrapado en algo es cuando yo considero que ese otro algo es externo a mí. ¿Sí? Cuando yo considero que es algo que no tiene que ver conmigo, o que es algo que me separa de cosas. ¿Mm? Entonces me siento atrapado porque no logro saber cómo funciona. Como en nuestra propia vida, cuando no entendemos algo, lo primero que queremos hacer es eliminarlo. No nos gusta. No nos gusta que no tenga un lugar, que no lo entendamos, que no sea coherente con nosotros, no nos gusta. Tratamos de eliminar aquello que no nos gusta. Entonces nos sentimos, en cierta forma, atrapados en esa realidad. Básicamente porque no nos gusta. ¿Mm? Entonces seguimos en las mismas emociones y demás. Por lo tanto, lo que decía la red de están atrapados en mí, básicamente es porque mucha gente considera a la red como algo externo. ¿Mm? El concepto de considerar que hay algo externo a mí que me condiciona y me controla es lo que me hace dar cuenta de que no estoy trabajando desde la unidad. Porque el universo básicamente es una sola cosa. ¿Sí? Es una sola cosa polarizada, pero es una sola cosa. Entonces nada puede estar controlándome de afuera a no ser que yo manifieste la energía para que eso exista. Entonces cuando la red dice no se pueden escapar de, o sea, están atrapados en mí, no se pueden escapar de mí, solo pueden convertirse en mí, lo que está diciendo es empieza a tejer tu propia red, empieza a ser consciente de que todo es uno, de que nada te está atrapando si logras convertirte en el propio creador. ¿Mm? Así que bueno, esto es importante tenerlo en cuenta, de que el concepto de que hay una matrix manipuladora que nos separa de la verdad universal no tiene lógica en un universo que sabe que todo es uno. ¿Mm? Así que bueno, los que mantienen todavía un pensamiento de es alguien que nos maneja, es alguien que nos controla, algo que nos separa de, esas personas viven en la dualidad y están atrapadas en la red de la dualidad. Básicamente eso. Vamos al tema de hoy. El tema de hoy es el veneno. Estaba explicando en inglés que en inglés hay otra palabra para decir también, para decir veneno, que surge de la palabra latina poción, ¿sí? Que es cuando se utilizan diferentes químicos para crear algo, para crear una reacción tóxica. Pero la palabra con la que vamos a trabajar es la orgánica y biológica, que en inglés se dice venom, que es igual que en español, venom.
Bueno, entonces vamos a trabajar el veneno desde el chakra raíz. ¿Mm? Vamos a trabajarlo desde el chakra raíz. Y no sé si todos pudieron leer el blog, ¿sí? Si no lo leyeron, les voy a hacer un spoiler. Porque vamos a ver qué significa veneno y cómo se terminó convirtiendo en veneno. Bien, nosotros tenemos al veneno, lo relacionamos con todo aquello que nos hace daño, con todo lo que nos lleva a la muerte, básicamente. Y lo extraño de todo esto es que la palabra veneno viene de la etimología indoeuropea wen, que significa amor. Bien, parece absurdo que la palabra veneno en realidad venga de la palabra amor, ¿no? Pero empezamos a entender, empezamos a entender cosas a partir de esto. Vamos a tratar de entender el concepto de cómo el amor se transformó en veneno. Recordemos básicamente que amor es la fuente de todas las energías. Todas las energías del universo surgen a partir del amor. Recordemos, ¿qué significaba amor en latín? Significaba la eternidad, significa algo que es eterno. Entonces la energía eterna es la que manifiesta y genera todas las otras energías. Todas esas energías, para manifestar algo y crearlo, hacerlo de lo espiritual a lo material, necesita anclarse, ¿sí? Y por eso todas esas energías de amor van a anclarse ¿dónde? En el chakra raíz. ¿Por qué el chakra raíz? Porque es la base que enraiza la energía en la tierra y además es donde están los órganos reproductores y por lo tanto permite que los espíritus nazcan a través de la reproducción. Es por esto que podemos entender al amor como una forma de generación de energías que le permiten al espíritu manifestarse, plasmarse en una realidad. Por esto mismo, cuando todas las energías descienden hacia el chakra base, hacia los genitales, cuando se enciende, genera la kundalini, que es la energía ascendente, que nos lleva hacia el amor incondicional, pero que en el camino va activando todo nuestro ser. Bien, por lo tanto, el amor, esa energía eterna que genera todas las otras energías, lo que busca es manifestarse y anclar en el chakra raíz. Y lo que hace el chakra raíz es buscar el amor otra vez, el amor incondicional, ascendiendo, activando el ser. Por lo tanto, acá tenemos ya la noción de que el amor es esa energía que desciende y asciende a través de nosotros, desciende dividiéndose, asciende unificándose. Cuando el amor empieza a manifestarse, empieza a descender hacia la materia, hacia el chakra raíz, en ese camino que realiza el amor, se va dividiendo en diferentes tipos de emociones. Estos diferentes tipos de emociones van a convertirse en herramientas para la vida, herramientas para el ser. ¿Sí? Que esas herramientas son las que vamos a ir manifestando a través de ¿qué? De los 5 sentidos. Y por eso les llamamos sentimientos en la vida, porque nos permiten tener una relación con el mundo externo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros vivimos en conciencia plena de nuestro ser y nuestra capacidad creadora, vivimos desde el amor. Y por lo tanto, todo lo que tenemos dentro está en uso. Pero ¿qué sucede si yo dejo de vivir en amor? Es decir, empiezo a vivir desde la inconsciencia. Cuando empiezo a vivir desde la inconsciencia, dejo de vivir desde el dar y empiezo a vivir desde el acumular, por miedo a no saber qué puede pasar. Entonces, al empezar a acumular, me doy cuenta de que tengo vacíos dentro, ¿sí? Que hay herramientas que no las sé usar. Y por lo tanto, cuando venga un conflicto de afuera, en lugar de tener la herramienta para resolverla, lo que hago es protegerme de ese conflicto. Entonces, cuando yo estaba en amor, en conciencia y en amor, entrego mi potencial y uso las herramientas. Pero cuando no uso las herramientas se oxidan. Cuando las herramientas empiezan a oxidar, empiezan a romperse. Entonces, desde la inconsciencia, mi potencial se oxida y comienza a romperse. Cuando una herramienta se oxida, se empieza a convertir en tóxica. Y esa toxicidad se termina convirtiendo en veneno. Por lo tanto, la misma herramienta de amor, que era mi emoción, pasa a convertirse en un veneno. Y pasa por 2 cosas esto. La primera es por inconsciencia, por no saberlo utilizar, por no expresar mi potencial y por lo tanto no entiendo qué hacer con eso. Entonces queda en desuso y se oxida. Y la otra opción es que yo tengo esa herramienta, pero tengo tanto miedo de lo que pueda pasar, que en lugar de usar esa herramienta para mi potencial, la utilizo para defenderme. Por esto mismo podemos entender, por ejemplo, a un escorpión, a una araña, a una serpiente que tiene veneno. El veneno no se produjo porque esos 3 seres son malos, sino que se produjo porque eran seres tan débiles a poder ser comidos por otros más fuertes,
que tuvieron que desarrollar en su interior un potencial que tenían dentro, convertirlo en veneno para poder protegerse del mundo externo. Fíjense entonces, una clave fundamental de cómo surge un veneno. No surge de la potencia del ser. El veneno surge de la debilidad. Un veneno surge por la necesidad de protegerse, por sentirme débil. Por lo tanto, la herramienta del veneno surge de un amor que me hace sentir débil. Por esto mismo, en la mitología antigua, se entendía que el amor es todas las emociones. Pero cuando yo empiezo a ser débil, empiezo a dejarme manipular por los otros, empiezo a manipular a los otros, cuando empiezo a vivir desde el chakra base, solamente desde la sexualidad, y no tiene un propósito, un sentido de conciencia de lo que estoy haciendo, entonces se dice que una persona vive desde su veneno. Y por eso mismo la palabra amor, wen, se convirtió en wenum, que es veneno. Bien, ¿y esto en qué se relaciona con nuestra propia vida? Básicamente nuestra propia vida es un veneno. Porque lo que tenemos que entender es que todos tenemos un veneno en nuestro interior, relacionado con adicciones, con pasiones bajas, relacionado con rabia, con ira, con emociones que nos atan a otras personas, con celos, con control, manipulación. Todo eso es nuestro veneno y todos tenemos un veneno que hemos creado. ¿Por qué? Por miedo a no ser amado, por miedo a perder la seguridad del amor, por miedo a sentirme vivo, básicamente. Es decir, que en los momentos donde mayor debilidad sentimos en nuestra vida, tomamos una emoción que está dentro y la convertimos en nuestra defensa. Y esa defensa se convierte en nuestro veneno. Porque no tiene amor, porque básicamente bajó su vibración. Por ejemplo, una persona con mucha falta de amor va a empezar a consumir mucho azúcar, porque necesita dulzura en su vida. Y el azúcar es un veneno para el cuerpo. Pero el veneno, ¿cuál es el verdadero veneno? No es el azúcar. El verdadero veneno es querer cubrir la falta de amor propio con azúcar. Por lo tanto, una de las tareas que nos toca el día de hoy es tratar de encontrar cuáles son nuestros venenos. ¿Cuáles son los venenos que tratan de protegernos de nuestras debilidades, pero que a la vez nos están destruyendo? Así que la tarea que tenemos es pedirle a nuestro subconsciente, nuestro subconsciente oscuro durante el sueño, es pedirle al subconsciente que nos muestre nuestros venenos. Cuando descubro mis venenos, descubro mis debilidades. Cuando descubro mis debilidades, reconozco las herramientas que perdí en mi vida. Y al saber cuáles son esas herramientas, puedo empezar a buscarlas y a trabajarlas. Así que el día de hoy, en la energía de cuando nos vamos a dormir, es muy escorpiana. Es el escorpio que se pica a sí mismo en la nuca, que descubre los venenos que tiene dentro de su alma. Esa es la imagen. Así que, a descubrir ese veneno, a pincharnos nosotros mismos para sentir dónde está. ¿Se acuerdan de Escorpio? Es esto, está acá. Es este puntito de acá donde está el veneno. Los escorpianos y los que tienen muchas cosas de Escorpio están acostumbrados a ver sus debilidades y las debilidades de nosotros. Están acostumbrados a ver sus deseos más oscuros y saber dónde están sus debilidades. Pero todos los demás no suelen hacerlo. Por eso nos da tanto miedo a la gente de Escorpio. Porque la gente de Escorpio no tiene miedo en decir cosas terribles. ¿Sí? Y cosas que para los otros signos significa la muerte. Es como, no, ¿cómo me voy a enfrentar a eso? Para Escorpio es como, bueno, es tu mierda. ¿Qué se va a hacer? Y la verdad es que el no trabajarnos esos aspectos de Escorpio, el hecho de que todos los demás no nos trabajemos esos aspectos profundos de Escorpio, es lo que hace que siempre estemos queriendo ver la luz, pero nunca nos trabajemos las sombras, y por eso siempre volvemos a caer en lo mismo. Así que, a descubrir sus propios venenos. Y ya dije cómo. Esta es la sonrisa de un escorpiano viendo cómo todos se retuercen, buscando sus sombras. A veces, para poder ser una hermosa flor, hay que aprender a revolcarse en la mierda. Vamos a la información del día de hoy. Vibración del día. No. Afirmación. Yo soy la expansión del universo. El código del día es la primera dimensión. Empezamos con la semana de las 12 dimensiones. El código del día entonces es primera dimensión. Proyectada desde el concepto mental de la unidad. Esta es la dimensión del vértice o punto donde todas las fuerzas convergen, donde radica el vacío mismo, la neutralidad. La primera dimensión atraviesa todo, pues todo surge de ella. Y no posee un punto fijo.
sino que habita todas las cosas, donde se mueve nuestra realidad cuántica y conviven todas las fuerzas como una sola.